Seguimos en Análisis PM. Vamos a charlar con Rosendo Fraga, que es un especialista en política. Vamos a preguntarle algunas de estas cosas que estuvimos conversando recién. Yo decía en la apertura que el personaje de la semana era Durán Barba. Era Durán Barba porque se convirtió en un bestseller su libro, sí, y porque parece estar detrás de las grandes estrategias del gobierno siempre la palabra de Durán Barba. ¿Qué pensás vos de él? ¿Lo conocés? Sí, ¿Discrepás con él en su visión? No es amigo mío, lo conozco, sí, ¿cierto? Es decir, mirá, yo creo que es razonable que sea bestseller, ¿no es cierto? Más allá por lo que escribió en el libro, sino por la personalidad y el rol político que tiene. Yo creo que indudablemente él el otro día decía, no, dice, yo no influyo tanto, Carrió influye sobre Macri más que yo. Claro. Lo decía él. Una butada, una butada. Bueno, ¿no? Sí. Claro, supongo que él podrá decir con algún fundamento que hay que en algunas cosas, entre Durán Barba y Carrió, Macri ha optado por Carrió. En algunos temas, en algunas cuestiones, ¿no es cierto? Más allá que tiene. Pero yo creo que realmente, es decir, para mí Durán Barba tiene mucha influencia, ¿no es cierto?, en la forma como Macri ve la política. Quizás porque él le ordena a Macri su forma de ver la política. Por ejemplo, hay una parte que a mí no me gusta, que es la visión ahistórica de la política. Ajá. Que Macri tiene una visión ahistórica. Coinciden bien, entonces. No sé si sí. Es decir, la visión ahistórica de la política. Vos viste que un poco el PRO tiene una visión ahistórica, ¿no es cierto?, Sí, no se inscribe en ninguna tradición, la historia es el puro presente también, ¿no? Imagina, ya el otro día, viste, no es un detalle, ¿no es cierto?, vino el presidente de Italia y no logró que le junten las partes del monumento a Colón. De la costanera, vos fijate, sí, vino el presidente de Italia y no se logró que todos estos bloques del monumento a Colón, que está en la costanera sur, que se reconstituyera el monumento. Aunque Macri es hijo de italiano nativo. Es decir, todo lo que tiene que ver con eso es, por ejemplo, el 27 de mayo Macri no fue al desfile militar. Segundo desfile militar que no va. Escuchame, todos los jefes de Estado van al desfile militar y en la región, aunque estuvo preso en el gobierno militar, Dilma siempre fue, Mujica siempre fue, Bachelet siempre fue. Pero entre estas cosas es como que hay una visión ahistórica. Bueno, yo diría que en ese punto no coincido con ese pensamiento ahistórico de la política. Lo cual no quiere decir que haya una serie de cuestiones donde, respecto a determinados fenómenos de cambio, respecto a determinadas coyunturas, donde sí, me parece que Durán Barba tiene razón, ¿no es cierto?, en análisis, situaciones, consejos. Esta idea de que ya el ciudadano es tan autónomo que no se le puede imponer ni meter ideas, ni bajarle liderazgos, ni nada. Que es horizontal la política. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo diría que eso es discutible, si eso es tan así. Tenemos procesos electorales, ¿no es cierto? Si yo miro la elección estadounidense entre Trump y Hillary, no me da impresión de horizontalidad. Me da una impresión, ¿viste?, de dos alternativas políticas que se ponen a funcionar, recogen, realimentan, redistribuyen, ¿no es cierto?, en ese punto de vista. A mí me da la impresión que, lo hemos visto, la elección francesa fue una elección de horizontalidad. Hay sí una crisis de las estructuras políticas tradicionales. Eso sí creo que lo hay. Una crisis de las estructuras políticas tradicionales. En Francia, ninguno de los dos partidos tradicionales llegó a la segunda vuelta. ¿Viste? En los Estados Unidos, Trump arrasó una estructura tradicional y la otra ha quedado tan herida que algunos piensan que Zuckerberg va a ser el nuevo líder. Hay claramente una crisis de las estructuras políticas tradicionales. Lo vimos en el Brexit en Gran Bretaña, ¿no es cierto? Es decir, en fin, lo vimos en Austria, donde los dos partidos tradicionales quedaron fuera de la segunda vuelta. Esto hay, ¿no es cierto?, claramente, y un fuerte sentimiento antipolítica, que hace, entendiendo por antipolítica un cuestionamiento a las estructuras políticas tradicionales. Esto sí creo que hay. Ahora, una horizontalidad, bueno, podemos discutirlo, ¿no es cierto?, en algunos casos. Que hay una crisis, hay una crisis. Hay otra cosa que le dice Durán a Macri. Le dice, no hagas ningún acuerdo cupular con nadie. Esto del pacto de la Moncloa, acuerdo con los gobernadores peronistas, no lo hagas. ¿Qué pensás vos de eso? No, yo creo que una cosa es... A ver, yo creo que esto es muy interesante para analizar el año 2017 en política, con una idea, polarización. Es decir, la idea de polarización deriva de ese pensamiento. No hay que hacer acuerdo con nadie.
¿correcto? Entonces vamos a polarizar la política. Vos fíjate que del 2016, Macri el 1 de marzo del 2000 inaugura las sesiones ordinarias con un discurso, con una frase clave: el arte del acuerdo. Los convoco al arte del acuerdo. Yo creo que en función de esa idea, el mayor éxito político de Macri es un gobierno con solo 15 de 72 senadores, solo 91 de 257 diputados, 5 gobernadores sobre 24, sin base propia en el movimiento sindical y en los movimientos sociales, 84 leyes sancionadas por el Congreso. No registro de la historia, ¿no es cierto?, un gobierno tan débil en el sistema político con esta productividad, llamémosla así, en el Congreso, incluidas leyes fundamentales para la marcha del gobierno en ese momento: holdouts, blanqueo. Correcto, vos fíjate, este para mí fue... Ahora, el 1 de marzo del 2017, Macri, en lugar de revalorizar su éxito, dice: miren, hace un año los convoqué al arte del acuerdo, miren, hemos sancionado 84 leyes, hemos puesto el país a funcionar, lo convoco a que nosotros renovemos este tema. Bueno, vos fíjate que del 1 de marzo a hoy van a ser ya más de 3 meses de sesiones ordinarias, se sancionaron 2 leyes. Es decir, no tenés un segundo año de gobierno con un Congreso los 3 primeros meses con tan baja, llamémosle, productividad. Y acá es donde yo creo que uno tiene que separar, yo creo que es lógico a lo mejor, 45 días de campaña de la polarización. Lo que no es lógico, ¿no es cierto?, viste, tener un año el sistema político institucional parado. Este es un gobierno que en 1 año y medio no ha logrado el acuerdo del directorio del Banco Central, tiene solo el presidente. Hoy no pueden tener embajadores políticos porque no pueden tener el acuerdo en el Senado. El Consejo de la Magistratura, es decir, se les ha frenado. Es decir, acá es donde una cosa es la estrategia electoral y otra cosa es la estrategia del gobierno. Parecería ser que el gobierno ha establecido que descuenta que el Congreso no existe este año y que esto va a la lucha a matar o morir, polarizando con Cristina, porque va a ser una teatralización de los buenos y los malos, algo que le gusta mucho a Durán Barba y creo que le gusta a la sociedad del espectáculo ahora, ¿no? Ahora, viene la Liga de Gobernadores y le dice: hagamos un acuerdo, pase lo que pase en octubre, nos brindamos un servicio de gobernabilidad mutuo. Mirá. Y le dicen que no. ¿Qué te parece a vos? Mira, Jorge, yo creo que ya le han dicho que no al acuerdo. Sí. Ya le han dicho que no al acuerdo y creo que el gobierno está cometiendo un gran error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gran éxito de Macri ha sido el 2016 con el arte del acuerdo lograr que el sistema funcione. Un país no puede funcionar sin Congreso. Esto es, claro, ¿qué pasa con una reforma educativa? ¿Qué pasa con una reforma fiscal? Pensar que después todo se va a arreglar, cuidado, lo que viene después va a ser en consecuencia... va a ser consecuencia de lo que vos estás sembrando hoy, ¿no es cierto? Entonces yo te diría que si vos querés hacer reforma, un par de reformas tenés que discutirlas este año, ¿no es cierto? Y avanzar este año. Entonces ¿viste? A mí me da la impresión que esto es... Ahora, si vos me decís 45 días antes de la elección, entramos en campaña, y ahí entonces, vale, a veces es casi inevitable, pero un año... el sistema político parado, empezás a sentir precedentes negativos, en mi opinión. Sí, si Mauricio Macri te llamara Olivos, por ejemplo, y te dijera: Rosendo, ¿qué hago con esto? ¿Hago un acuerdo con los gobernadores? Pero a mí no me cabe así. Vos le decís: sí, Mauricio, hace ahora mismo un acuerdo, trata de evitar por ahí una foto o algo así. Pero yo, cuidado. O no, o le dirías, yo, porque Durán dice: no, mira, vamos a ganar en octubre y después vamos acuerdo por acuerdo. Mirá, puede ser, pero cuidado, sí, que una foto con los gobernadores no necesariamente es negativo en el país. No necesariamente es negativo en el país. Cuando alguien en el interior lo ve al presidente reunirse con los gobernadores, no genera un efecto negativo que se reúna con sus gobernadores. Además, todo esto, viste, admitamos que también tiene sus contradicciones. El presidente, el 1 de mayo, encabezando un acto sindical, ¿viste? Sí. También tiene sus contradicciones, pero para mí lo importante es el sistema político, el sistema político institucional. El gobierno necesita nombrar jueces, vuelvo a nombrar embajadores. Todo esto necesita de acuerdos políticos, que además los vas a seguir necesitando después, porque aunque el gobierno haga una buena elección, la relación de fuerzas va a tener, sí, mejorar alguna cantidad de legisladores, pero no llega a mayoría absoluta en ninguna Cámara, y va a tener que seguir negociando, ¿viste? Negociando después. Además, yo te agrego el otro punto. Es decir, la política tiene que ser entre adversarios. Cuidado que la polarización
deriva en una política de amigo-enemigo. El lenguaje de la política también juega un papel muy importante en la creación de la cultura y de los contextos. Y a veces, digamos, lo que yo creo que decir, yo entiendo subordinar la estrategia de gobierno a la campaña electoral de 45 días. Lo que no comparto es un año de subordinación, ¿no es cierto?, de un periodo de 4 a la estrategia electoral. Durán Barba dice, no valen los acuerdos cupulares de ninguna especie. Lo único que vale es mantener la popularidad. Es decir, lo único que sostiene a un gobierno es la popularidad. Yo te diría que sí y no al mismo tiempo. Es decir, vos para mantener la popularidad necesitas que la economía más o menos funcione. Y para que la economía más o menos funcione necesitas que el gobierno avance. Es decir, yo creo que además, es decir, vos fíjate, la idea del arte del acuerdo, como la planteó Macri, sí, a mí es un término que me gusta. Un término que me gusta. Es decir, el arte del acuerdo no significa, ¿no es cierto?, lo que uno puede decir, bueno, un acuerdo de cúpulas a espaldas de la sociedad es una cosa. Pero que los gobernadores, ¿no es cierto? Es decir, la tarea del año pasado, ¿viste? Es decir, Frigerio construyendo consenso con los gobernadores para las leyes, Monzó en la Cámara de Diputados acordando con Massa y otros sectores, Massa, Bocio, etc. Ese es el funcionamiento de la política. Paralizar eso me parece un error. Vuelvo al punto. Admito que 45 días antes de la elección vos decidas, vamos en la campaña, nos olvidamos y subordinamos. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ¿Qué te parece cómo están dadas? Por supuesto estamos lejos todavía, faltan 5 meses, ¿no? Lejos y cerca, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Yo digo, primero, esto es decisivo y acá es donde entra a jugar la historia. Lo que pasa es que en esto Macri ha asumido la historia aunque no la asuma. La historia que te dice, que en las elecciones, dos cosas te dice. Fíjate, te la hago corta, historia corta. Las últimas 7 elecciones presidenciales, la previa a la presidencial anticipó el resultado de la presidencial. No es una matemática de pronóstico, es un antecedente. Y a su vez, que en estas elecciones de medio mandato, ganar la provincia de Buenos Aires implica ganar la elección. Perder la provincia de Buenos Aires implica perder la elección. Ahora, esto deriva de la historia. Es decir, el kirchnerismo perdió el 2009 porque Narváez le ganó por 2 puntos a la provincia de Néstor Kirchner. El kirchnerismo perdió el 2013 porque Massa le ganó por 5 puntos la elección de Insaurralde. Paradójicamente, aunque haya una negación de la historia, en la estrategia política, la historia juega un papel. Cuando Macri, en agosto del año pasado, al inaugurar el mini Davos, dice, yo creo que vamos a tener una elección maravillosa que va a confirmar el rumbo que hemos elegido, bueno, inevitablemente hay una concepción política que está derivando de la historia. Cuando Macri hace 2 meses dice, ganar o perder la elección, es mi éxito o mi fracaso. Bueno, también hay una cuestión, pero también hay cosas, viste, que te van subyaciendo. Ganar la provincia de Buenos Aires genera el efecto ganador o el efecto perdedor, como fue el 2009, como fue el 2013. Y acá, vos me decís qué va a pasar. Yo te diría lo siguiente. Hay 3 fechas que nos van a ir reduciendo la incertidumbre. La primera, ahora, el 14 de junio. Vence el plazo para las alianzas. Ese día vamos a saber algo. Es si el peronismo va unido o dividido en la provincia de Buenos Aires. Es decir, si va como un solo partido o va como 2 partidos. Por ejemplo, que fuera Cristina con el Frente para la Victoria y Randazzo con el PJ. Si eso fuese así, yo te diría que se terminó la incertidumbre. Ganó el gobierno. Si el peronismo va dividido en 2, el gobierno ganó la elección. Acá no hay segunda vuelta, se gana por un voto. Ahora, ¿es lo probable que vaya dividido? No es lo probable, pero no es imposible. El 14 de junio se me puede reducir la incertidumbre. El 24 de junio. 24 de junio voy a saber si Cristina es candidata y si va a competir con Randazzo o no. ¿Me entendés? Sí. Bueno, esto yo te diría que el 24 de junio también me va a reducir una parte importante de la... Bueno, ¿qué pasaría ahí si hubiera una interna verdaderamente, ¿no? Bueno, es una interna muy atractiva para ir a votar. La interna es el 13 de agosto. Si en alguna medida, como vos estás señalando, si eso es así, y el peronismo va unido y en las PASO compiten Cristina y Randazzo, es como que se nacionalizó la PASO del peronismo. Sí, a ver, expliquémosle a los televidentes que es muy atractiva porque mucha gente de fuera del peronismo va a ir a votar o contra Cristina o a favor de Cristina. Bueno, casi seguro contra Cristina. Es más probable que tengas en contra que a favor. Pero además, la misma estrategia del oficialismo polarizado con el kirchnerismo
si hay paso competitiva, termina potenciando. Sí. Porque el tema kirchnerismo sí o kirchnerismo no, se está definiendo el 13 de agosto, no el 22, ¿viste? No el 22 de octubre en este tema. ¿Qué puede pasar a unas pasos del 13 de agosto? Yo diría que veo una contradicción. Las encuestas dicen que Cristina gana. Su negativa a aceptar la interna me dice que no es tan seguro que gane. No sé si... Sí, absolutamente. Porque claramente, desde que Cristina ha dicho que va a ser candidata, hay una actitud muy firme, muy clara, para evitar las pasos. Y yo creo que esto tiene una razón. Francamente, si Randazzo pierde las pasos, es un traspié en una carrera política. Si Cristina pierde las pasos, puede ser el final de su carrera, política, en este sentido. Es decir, esto yo diría que además el 13 de septiembre, bueno, define si Cristina es candidata, si no es candidata, ¿no es cierto? Si Randazzo es, si el Cambiemos va a confrontar con un peronismo moderado, si va a confrontar con el kirchnerismo, y esto también tiene mucho que ver con los escenarios que viene hacia adelante. Yo creo que quizás a medida que nos acerquemos a la elección se va a ir reduciendo la incertidumbre, no aumentando la incertidumbre como muchas veces sucede. ¿Y vos pensás que va a tener un papel decisivo María Eugenia Vidal? Porque no tienen un gran candidato, pero me parece que van a bajar. Bueno, a mí me parece, viste, lo siguiente, ¿no? Es decir, que en el mes de febrero Vidal dijo, podemos perder la elección. Y yo creo que si la perdemos no es tan grave. No nos va a afectar la gobernabilidad. Sí, bueno, después trató de rectificar. No, cambió totalmente. Claro. No, después cambió totalmente, en el sentido que la estrategia de la Casa Rossi, no, momentito. Nuestra estrategia es jugamos al todo o nada, ¿no es cierto? Es un poco lo que dijo Macri hace un par de meses, éxito o fracaso, y no digamos que vamos a perder, que podemos perder la elección, ¿no es cierto? Pero ella te dio una alerta, te dio, guarda, tenemos una elección difícil en este momento. Yo creo que en los últimos días, vos lo que has tenido claramente, Cambiemos asumido que esta elección es difícil, está revisando todas las candidaturas que tenía preconsagradas, asumiendo que sí, el apoyo de Vidal es muy importante, pero el candidato también juega, ¿viste? Un papel. Y me parece que esto, desde el punto de vista del gobierno, es positivo, ¿no es cierto? Revisar una estrategia en la provincia de Buenos Aires en este momento me parece que es una señal de realismo político, ¿no es cierto? Y no de voluntarismo. Muchísimas gracias, Rosendo. No, gracias a vos. Rosendo Fraga nos ilustra sobre la política de manera muy lúcida y muy didáctica, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Sigan con La Nación Más.